quiero hablar de una situación que vi en redes. Como sabemos, Jimin está con un cabello rubio hermoso, espectacular y completamente sensual. Realmente su cabello se ve más que hermoso y lo hace lucir increíble. Sin embargo, ahora sabemos que los chicos se presentarán en la final de la Copa del Mundo. Y vi varios memes diciendo que Jimin, Manando y Shakira se encontrarán y serían las tres rubias icónicas y hermosas, entre muchas otras cosas. Después de eso, también vi comentarios de personas diciendo que lo más probable es que Jimin se cambie el color de cabello, incluso asegurando que volverá al negro, y decían estar muy seguras de ello. Personalmente, Jimin se ve completamente hermoso con cualquier color de cabello. Eso es innegable. Sin embargo, el hecho de que le quiten ese rubio largo e icónico que está teniendo actualmente realmente me pone nerviosa. Quiero que lo mantenga todo el año. Definitivamente lo necesito. Y bueno, nada, solo quería saber qué opinan ustedes. ¿Creen que realmente se lo cambie? Quizás solo estoy exagerando, pero sinceramente deseo que siga con su hermoso cabello rubio largo durante todo el año, si es posible. Nitti, productor y ganador del Grammy, que participó en el álbum Arirang, habló recientemente sobre cómo fue trabajar con RM y sus palabras dejaron claro el enorme respeto y admiración que terminó sintiendo por él después de compartir tiempo en el estudio. Lo que más llamó la atención de todo lo que contó fue la manera en la que describió la mentalidad de RM como artista, porque según él, desde el inicio se notaba que no era alguien que simplemente estaba ahí para hacer música comercial o seguir lo que ya funciona. RM quería crear algo que realmente tuviera identidad, algo distinto, algo que pudiera romper expectativas y salir de lo típico. Nitti explicó que muchas veces cuando trabajas con artistas grandes, algunos terminan aceptando cualquier idea porque confían demasiado en el equipo o simplemente quieren terminar rápido, mientras que otros pueden ser demasiado estrictos y cerrar todas las propuestas. Pero según él, RM era completamente diferente porque tenía un equilibrio muy raro de encontrar. Comentó que cuando le enseñaban beats, sonidos o conceptos nuevos, RM escuchaba todo con mucha atención y siempre analizaba cada detalle. A veces decía algo como, me gusta esto, pero... Y ahí comenzaba a explicar qué sentía que faltaba o qué se podía mejorar para que la canción tuviera más personalidad o transmitiera algo más fuerte. Y eso fue precisamente lo que más impresionó a Nitti, el hecho de que RM no se conformaba fácilmente. No buscaba simplemente hacer algo bueno, sino algo que realmente tuviera impacto. Se notaba que quería empujar los límites y probar cosas diferentes, en lugar de quedarse dentro de la zona segura que la gente ya espera de él. Nitti dijo que admiraba muchísimo esa capacidad de no conformarse, porque en la industria musical muchas veces lo más fácil es repetir fórmulas que ya funcionan, especialmente cuando eres una figura tan conocida. Sin embargo, RM seguía buscando nuevas ideas y tratando de evolucionar como artista. También dejó entender que RM tiene una visión muy clara de la música. No es alguien que trabaja de manera superficial, ni alguien que solo aparece para grabar sus partes y ya está. Según Nitti, realmente se involucraba en las canciones, se preocupaba por cómo sonaban, por el mensaje, por la emoción y por cada pequeño detalle del proyecto. Eso hizo que el ambiente de trabajo fuera mucho más creativo, porque se sentía que RM estaba completamente comprometido con hacer algo especial y auténtico. Otra cosa que destacó fue la personalidad de RM dentro del estudio. Dijo que entendía perfectamente por qué tantas personas lo ven como un líder, porque tiene una manera muy madura e inteligente de manejar las cosas.
No necesitaba imponerse ni actuar de forma exagerada para transmitir liderazgo. Simplemente por la forma en que hablaba, escuchaba, analizaba y tomaba decisiones, se notaba que era alguien con mucha claridad mental y con los pies en la tierra. Nitti incluso mencionó que RM tenía una gran cabeza sobre sus hombros, una expresión que básicamente significa que lo veía como una persona centrada, inteligente y muy consciente de lo que hace. Al final, todas las palabras de Nitti dejaron una imagen muy positiva de RM, no solo como músico, sino también como persona. Se notaba que quedó genuinamente impresionado por su ética de trabajo, su visión artística y su manera de involucrarse en la música. Más que hablar solo de talento, Nitti resaltó la pasión y el compromiso que RM pone en cada proyecto. Y eso hizo que muchos fans valoraran aún más el respeto que profesionales de la industria sienten por él cuando trabajan juntos. El presidente Lee Jae-myung sostuvo una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 14 de mayo, y uno de los temas que más llamó la atención fue el impacto cultural que ha tenido BTS a nivel internacional. Durante la llamada, ambos líderes hablaron sobre la enorme cantidad de personas que se reunieron en la Plaza Zócalo de Ciudad de México el 6 de mayo para ver al grupo después de su visita al Palacio Nacional antes de su concierto. Según se informó, los dos presidentes quedaron muy impresionados al recordar las imágenes de decenas de miles de personas llenando uno de los lugares más importantes y simbólicos de México solo para ver a BTS. Ambos coincidieron en que fue un momento extremadamente impactante y una clara demostración del alcance global que tiene actualmente la cultura coreana. La conversación no solo se centró en el fenómeno cultural de BTS, sino también en fortalecer la relación entre Corea del Sur y México en distintos ámbitos. El portavoz presidencial Kang Yoo-jong explicó que ambos mandatarios expresaron su intención de ampliar todavía más el intercambio cultural entre los dos países, considerando que la música, el entretenimiento y la cultura han ayudado muchísimo a acercar a las personas de ambas naciones en los últimos años. El caso de BTS fue tomado prácticamente como un ejemplo perfecto de cómo el entretenimiento puede convertirse en un puente cultural y emocional entre países que están a miles de kilómetros de distancia. El presidente Lee destacó además la importancia económica que tiene México para Corea del Sur, señalando que actualmente es su mayor socio comercial y de inversión en toda América Latina. Por esa razón, enfatizó que sería importante reanudar lo antes posible las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Según explicó, en medio de la incertidumbre económica mundial y las tensiones internacionales provocadas por los conflictos en Oriente Medio, Corea y México necesitan trabajar juntos y fortalecer aún más su cooperación en diferentes áreas estratégicas como comercio, energía e inversión. También mencionó que ambos países comparten posiciones e intereses similares en varios temas internacionales, por lo que considera importante mantener una relación cercana y estable. La conversación mostró no solo un interés político y económico, sino también una intención clara de seguir creando vínculos a largo plazo entre las dos naciones. Por su parte, la presidenta Sheinbaum expresó mucho interés en ampliar la cooperación práctica con Corea del Sur, especialmente en temas económicos y de desarrollo. Además, agradeció las palabras del presidente Lee sobre la próxima Copa Mundial de Fútbol, que México organizará nuevamente y que marcará la tercera vez que el país será sede del torneo más importante del fútbol mundial. Lee aprovechó el momento para felicitar a México por este evento internacional y desear que el torneo sea un gran éxito. Otro detalle importante de la conversación fue que el presidente Lee aceptó oficialmente la invitación de Claudia Sheinbaum para visitar México próximamente.
Según el portavoz presidencial, ambos gobiernos acordaron preparar cuidadosamente esta futura visita para poder discutir de manera más profunda nuevas formas de fortalecer las relaciones bilaterales. La llamada dejó claro que tanto Corea del Sur como México están interesados en construir una relación más sólida, no solo en economía y política, sino también en cultura y cooperación internacional. Y aunque la conversación incluyó muchos temas diplomáticos importantes, uno de los momentos más comentados fue precisamente cuando ambos líderes hablaron del enorme impacto de BTS en México. El hecho de que dos presidentes mencionaran directamente al grupo y destacaran la multitud reunida en el Zócalo demuestra hasta qué punto BTS se ha convertido en un fenómeno cultural global capaz de influir incluso en conversaciones diplomáticas entre países.